el poder del quebrantamiento, morir para dar fruto. ¡Uah! Te lo repito, el poder del quebrantamiento, morir para dar fruto. Miren, yo lo he dicho en otros espacios, en otras ocasiones, y Cristo nos dio garantía de esto. Les voy a decir, Cristo dijo muchas cosas, pero nos dio garantía de una cosa. Mis queridos amigos, tú y yo vamos a sufrir. Y empezamos. Sí. Julián, es que no me parece. Enójate con Dios, no conmigo. Cristo nos dijo que en el mundo tendréis aflicción. Eso es una garantía. Eso es muy contrario al mensaje motivacional de hoy en día, que lo mejor está por venir, que buscamos es tener salud, dinero y amor. Y eso está bien, pero hay que entender la realidad de lo que nosotros como seres humanos vivimos. Pero cuidado, que Cristo no se quedó ahí. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Dios en las escrituras también nos dice que nosotros como sus hijos somos más que vencedores. Entonces, hoy vamos a aprender 5 pasos de cómo entender el poder del quebrantamiento y cómo esto va a traer bendición a cada una de nuestras vidas, a tu vida y a mi vida. Y eso es muy bonito porque el quebrantamiento y el gozo que nosotros debemos vivir para dar fruto debe ser en nuestra cotidianidad. Y vamos a empezar con la carne de una vez. Entonces yo voy a coger impulso y me voy a tomar un sorbo de café. Si ustedes aún no tienen, eso sí, ahora sí, eso es que yo conozco a los míos. Cafecito, porque recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Bueno, eso me lo inventé yo, eso no es bíblico. ¿Bien? Mentira, ni me lo inventé yo, lo escuché de un amigo. Pero bueno, dice así, vámonos para el texto base, y es Juan capítulo 12, versículo 24. Cuando se hable de Dios y no se confronte con las escrituras, simplemente están inventando y es un mensaje motivacional y aquella persona que esté compartiendo sin la Biblia está buscando el aplauso. Quiere decir que está alimentando el ego. Vámonos para Juan capítulo 12, versículo 22. Juan capítulo 12, versículo 22 es el cuarto evangelio, es el último de los 4 evangelios de los apóstoles. Bien, Juan capítulo 12, versículo 24, miren esta belleza. Dice así, de cierto, voy a empezar mejor desde el 21, dice. Estos pues se acercaron a Felipe. Ustedes sabían que Felipe es un nombre occidental y no judío. ¿Y saben qué significa Felipe? Que viene de Philip, el que ama a los caballos. ¿Sabían eso? Es decir, que si conoces a un amigo que llame Felipe o te llamas Felipe, desde la raíz gramatical es que aman los caballos. Bien, y dice así, y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. ¿Por qué hago referencia al 24 y empiezo desde el 20? Recuerden que un texto sin contexto se vuelve pretexto. Debemos entender el contexto del mensaje. Por eso yo no soy muy amigo de las tales promesitas, porque sacan en contexto absolutamente todo y solamente la gente coge un versículo, un texto para su beneficio. Y como lo he dicho antes, eso y el horóscopo viene siendo lo mismo. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. Y dice, de cierto os digo, cuando Cristo dice de cierto es porque está haciendo 2 veces un énfasis y esto quiere decir que es importante. Repito, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero me voy hasta el 25 para que tengamos contexto y dice así, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y termino con el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, mis queridos amigos, la bendición del quebrantamiento. No sé si has vivido algún sufrimiento, alguna situación difícil, lo estás viviendo, lo vas a vivir. Mis queridos amigos, si no lo han vivido, tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Sí, por eso es que este mensaje no es tan comercial. Mis queridos amigos, es que es la vida, es el mundo en el que vivimos. Pero recuerden que Cristo nos dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y aquellos que somos hijos de Dios,
somos más que vencedores. ¡Wow! ¡Qué lindo! 5 pasos, pero antes de esto, la pregunta es, no para que lo respondan acá, para que lo respondan cada uno. ¿Son hijos de Dios? Ok, la respuesta seguramente de algunos va a ser sí. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué? Entonces a mis estudiantes me dicen inmediatamente, profe, porque yo tengo a Jesús en mi corazón. Falso, eso no dice la Biblia. Que tú eres salvo o salva porque tienes a Jesús en tu corazón. No, eso es motivacional y romántico y es una parte de la ecuación. El mensaje de Cristo fue arrepiéntanse. Lo primero que Cristo dijo cuando apareció en la escena pública es arrepiéntanse. ¿Sabe por qué? Porque mis queridos amigos, debemos reconocer tú y yo que somos pecadores. Sí, pero esto no nos lo dice. Entonces son mensajes motivacionales. Eres una guerrera de Dios. Dios, eso lo he dicho varias veces, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Eso no existe. O la que es peor, Dios es un caballero. Llevo 25 años estudiando la Biblia y en ninguna parte dice eso. No es un caballero, eso es mentiras. Hay varios pasajes donde dice que Dios hace su voluntad, sí o sí. Las peores batallas no se los da Dios a sus mejores guerreros. Tus peores batallas Dios se los da a su mejor guerrero que es Cristo, no tú. ¿Ven? Entonces, este mensaje hay que entenderlo porque sí, esa es la realidad. Y paso número 1, para poder vivir y, digamos, ver detrás del quebrantamiento el poder de Dios y cómo esto nos bendice. Y ojo que este mensaje es tan poderoso. Les voy a decir algo, mis queridos amigos, porque tal vez algunos de ustedes no lo han dimensionado. Este mensaje es tan poderoso que trasciende esta vida y va a impactar la otra. Qué lindo. Sí. Paso número 1. Dios te da una semilla, no el fruto. Y les voy a leer lo que tengo en mis notas. Todo comienza con una promesa. Dios pone sueños, visiones y llamados en tu corazón, pero la semilla de lo que Él promete necesita pasar por un proceso antes de florecer. Wow. ¿Ustedes sabían que la semilla tiene que morir primero para que dé mucho fruto? Igual con nosotros. Y si nosotros nos vamos para el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 y 9, bueno, a partir del 37, la historia de José, que todos o la gran mayoría conocemos. José cuando nació era el menor de todos sus hermanos y era un niño muy mimado, y era un niño muy fastidioso, muy egocéntrico, muy altivo. Resulta que él tenía unas visiones o un sueño en donde iba a ser rey de Egipto. Resulta, o bueno, pero no fue el rey, fue el segundo del faraón. Resulta que él compartía sus sueños, mucho cuidado cuando compartes sus sueños, no compartan sus planes ni sus sueños hasta que se hagan realidad. Sus hermanos, los envidiosos, finalmente lo entregaron y lo vendieron. La gran mayoría conoce la historia. Resulta que el Señor, Dios, tenía que tratar su carácter para cuando llegara a esos lugares de excelencia. Porque si Dios lo lleva a ese lugar de excelencia, siendo tan orgulloso, tan altivo y tal vez tan mimado, la hubiera embarrado. Dios tiene que tratar tu corazón. Porque muchas veces nosotros queremos algo y se lo pedimos a Dios y está bien. Pasa el tiempo, Dios nos lo da, Dios no nos lo da. Y pasa el tiempo, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que miro en retrospectiva y digo, Dios mío, menos mal no me lo dio. Porque Dios necesitaba tratar nuestro carácter en ese aspecto. Es muy curioso porque a veces escucho a personas que dicen, no, es que yo le oro a Dios y Él no me responde inmediatamente. ¿Y qué pasaría si tú pecaras y te respondiera inmediatamente? Ah, porque el silencio es uno de los lenguajes de amor de Dios. Te lo repito. El silencio es uno de los lenguajes del amor de Dios en nuestras vidas. Dios no te entrega el fruto terminado como lo decía, te da una semilla que debe morir para multiplicarse. Paso número 2. Este me encanta. Y ustedes tal vez no estaban preparados para esto. Ojo con lo que viene. Dice así. El quebrantamiento es el terreno donde Dios trabaja. En mis notas dice lo siguiente, el grano no germina en la superficie, tiene que ser enterrado. Y en nuestra vida eso significa, mis queridos amigos, pasar por temporadas donde todo parece oscuro, donde la tierra cubre la semilla y el alma no lo entiende. Pero cuidado,
que es ahí donde Dios rompe la superficie para revelar lo esencial. Es decir, la semilla tiene un cascarón, tiene que ser rota en la oscuridad y debajo de la tierra para que luego dé mucho fruto. Y es un principio espiritual. Toda semilla debe caer en la tierra, debe morir para dar mucho fruto. Cristo debía morir para que muchos fuéramos salvos y diéramos fruto. ¡Wow! En el libro de Salmos capítulo 38, en el libro de Salmos capítulo 34, versículo 18, miren esto tan lindo. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Repito, Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No hay, una de las cosas que el Señor más ama es un corazón contrito y humillado. No hay nada mejor, ni nada más hermoso que el Señor valore y ame. Miren, el alma debe ser herida, sometida a la muerte del yo y a la humillación del ego. Y miren eso que tan bonito. Esta es la única manera de dar fruto. Tu semilla, ojo, debe ser enterrada. Tu yo debe ser quebrantado. Tu ego debe ser humillado. Porque sólo así se libera el espíritu y tu vida se rinde a la voluntad de Dios. ¡Wow! Te lo repito. Tu yo debe ser quebrantado. Tu ego debe ser humillado. Y solo así se libera el espíritu y tu vida se rinde a la voluntad de Dios. Paso número 3. Dice así, lo que parece muerte es vida. Mis queridos amigos, a veces creemos que el proceso nos está destruyendo, pero en realidad nos está activando, así como le pasó a José. Y en la cruz, donde se quiebra toda la vanidad y todo nuestro autocontrol, porque como lo he dicho anteriormente, muchos están cerca de Cristo, pero lejos de la cruz. Pocas veces se comparte de la cruz. Y es realmente en la cruz donde está la clave de todo. Pero no enseñan de la cruz. No enseñan del sacrificio que Cristo hizo. Y que nos llama al arrepentimiento genuino. Repito, nosotros no somos salvos y somos hijos de Dios simplemente porque tenga a Cristo en mi corazón. No, 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 no. Porque si te vas con eso para la tumba, vas a despertar en un lugar en donde no esperabas estar. Dios, Cristo nos llamó a arrepentirnos, a reconocerlo. Juan capítulo 1, versículo 12, para reconocerlo y para creer en él. Y todos aquellos, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, y creemos en su nombre, Dios nos dio potestad de ser llamados sus hijos. Paso número 4, y ya estamos finalizando. Ojo, eso es hermoso. El quebrantamiento prepara el carácter para la multiplicación. Miren, Dios más que querernos dar propiedades y bienes, y eso está bien, claro que sí, Dios desea fortalecer tu carácter. Miren, el proceso, mis queridos amigos, no te destruye. El proceso no te destruye. Ojo con esto. El proceso te purifica. Te lo repito. El proceso que has vivido, estás viviendo, seguramente vas a vivir, no te destruye, te purifica. Dios dice en su palabra que la fe como el oro debe probarse en el fuego. Generalmente aquellos que hemos llegado a Cristo, llegamos quebrados y por una mala situación. Generalmente una persona que está bien no llega a los pies de Cristo. No. Por eso es que Dios muchas veces debe tirarnos al suelo, quebrantarnos para reconocer que Él es el único Señor y Salvador en nuestra vida. A ese nivel. Nos faltan 9 minutos. Me tomo un sorbo de café y seguimos. Estamos en el paso número 4. Miren lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Wow. Te lo repito. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. La tribulación produce paciencia. O sea que si queremos ser pacientes,
Debemos pasar por situaciones difíciles, porque Dios forma el carácter. Dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Wow. Miren eso qué tan lindo. Esta frase me encanta. El quebrantamiento forma el carácter, mata el orgullo y da luz a una nueva versión de ti. ¡Ah! ¡Qué lindo! Hay situaciones que hoy no entiendes, no te preocupes, como siempre lo decimos, el llamado no es a que lo entiendas, el llamado es a que creas. Y cuando nosotros, miren, esto, yo les voy a abrir mi corazón. Yo cuando, antes que predicaba este tema, es Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4. Antes cuando yo compartí este mensaje, este tema del quebrantamiento, les abro mi corazón. Yo no sabía lo que estaba hablando. Yo no sabía. Les abro mi corazón. ¿A qué me refiero? Es que hablar es muy bonito. Pero cuando me vi enfrentado a una situación difícil, pucha. Entendí que el Señor me dijo, Julián, qué bueno que compartes mi palabra, pero tú debes ser garante, tú debes vivir lo que estás diciendo. Y en medio de esa situación difícil, casi que repruebo el examen, les confieso. Casi que repruebo el examen. Me puse como esos niños rebeldes y ¿por qué a mí? Y entendí que es que yo no es que sea mejor que nadie, no. Dios está tratando mi corazón. Y un momento en que dije, Señor, ¿sabes qué? Me saques o no de esta situación, tú sigues siendo Dios. Y te voy a amar porque eres Dios, me des o no me des. Y ahí sucedió la magia. En medio del dolor, del llanto, entendí este tema. Ahora bien, repito, el quebrantamiento forma el carácter, mata el orgullo y da a luz una nueva versión de ti. Ojo, ¿y cuál es la nueva versión que Dios anhela en nuestra vida? Dice, ser más humildes, más dependientes de Él y más llenos de su Espíritu Santo. Y paso número 5. Cuando yo entiendo que detrás del quebrantamiento que estamos viviendo, cuando yo entiendo que detrás de ese sufrimiento hay un propósito divino, mi realidad cambia. Mis queridos amigos, nosotros no tenemos el panorama completo. Y les voy a decir algo, tal vez nunca lo vamos a tener. Y eso debe traer libertad de alegría, porque eso me lleva a rendirme. Y eso es lo que nos falta ahora a muchos, rendición. Rendición es entregar el control confiando. Pero ahorita todo lo queremos controlar, que todo dependa de mí. Y a veces creo amar a Dios, pero no es un amor falso, postizo y vano. Vano viene de vanidad y la palabra vanidad significa hueco y vacío. De hecho, el rey Salomón en Eclesiastés dice, raíz de todos los, perdón, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Chicos, todo. Y Dios nos llama, es una rendición a Él. Señor, ¿sabes qué? Confío y me rindo a ti. Pero me rindo de verdad, Señor, porque conozco que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en esta situación, Señor, que llevo muchos años orando por mi hijo, orando por mi hija, en esta situación, esta enfermedad, mi matrimonio, con mis hijos, lo que sea, hay propósito. Y hay propósitos en esta vida y propósitos eternos. Y cuando yo entiendo que detrás de esta situación Dios está escuchando y está obrando, porque cuidado, cuando sembramos una semilla, está en la oscuridad debajo de la tierra y no la vemos, pero está creciendo. Mis queridos amigos, Dios dice en su palabra que todo lo que vemos es hecho de lo que no vemos. Es decir, que Dios está obrando en tu vida, aunque tú no lo veas. Julián, es que llevo muchos años, es que tus tiempos no son los tiempos de Dios. Ríndete, entrégate, busca a Dios en su palabra, búscalo en oración. Y Dios, es imposible. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir y tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Mis queridos amigos, Dios va a cumplir sí o sí, sí o sí, sí o sí, es garantía. Es imposible que Dios no lo haga. Es garantía. Y solo con esto, mi corazón debe estar tranquilo y confiado de que creemos en el único Dios verdadero, en el único que tiene el control de tu vida y de mi vida. Y ya para finalizar, eh, cuando te rindes, Dios multiplica. Nada que no haya muerto puede multiplicarse. Mis queridos amigos, tu entrega, ojo con esto, no es una pérdida.
Es semilla en las manos de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dios nos está sembrando aún en su mano. Y vamos a dar tanto fruto como ustedes no se lo imaginan, mis queridos amigos, pero para esto debemos someternos y rendirnos. No hay otra forma. Que es que yo declaro que yo soy una empoderada, que yo soy un empoderado, que... Cuidado. Me entrego al poder y la verdad de Dios. En la obra, reconozco la obra que Cristo hizo en la cruz. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y empiezo esa relación íntima, personal y orgánica con la persona de Jesucristo y mi vida, ahí sí, empieza a cambiar, a tener frutos. Y tal vez, solo tal vez, esas situaciones que antes no se solucionaban, Dios las empieza a cambiar. Recordando lo siguiente, es en el tiempo de Él y en su forma. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de la paciencia? Cuando entendemos esto, mis queridos amigos, dejamos de resistirnos y empezamos a rendirnos al proceso. Y empezamos a morir, mis queridos amigos. ¿Saben a qué? Al yo. Esa es la invitación. Morir al yo, para que Dios siga tratando nuestro corazón, siga transformando nuestra mente y podamos nosotros conocer la voluntad de Dios y unirme a ella. Porque recuerden, Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, sino que sean transformados por medio de qué? De la renovación. ¿De qué? ¿Del corazón? No, de nuestra mente. ¿Para qué? Hay un propósito, para que conozcamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo. Y empecemos a entender el propósito para nuestras vidas y para que nuestra vida no solamente sea impactada, sino también, si así fuere, seamos canal de bendición para muchas personas. Porque cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Vamos a finalizar en oración. Padre, te damos gracias por este pequeño mensaje, Señor, devocional, en donde iniciamos la semana, Señor, con la tranquilidad, con la garantía que tú estás con nosotros. Desconozco, Padre, la situación de cada persona que escuchó este mensaje, sin embargo, tú lo conoces, Señor. Gracias porque reconocemos que te necesitamos, que necesitamos a tu Hijo Jesús y reconocemos, Señor, nuestra condición pecaminosa, imperfecta, pero para eso, Señor, viniste tú, para que puedas, Señor, incluso como la semilla que debe morir, Señor, morir a ti, para que podamos dar mucho fruto en tu forma y en tu tiempo. Te doy las gracias, bendigo, Señor, en tu nombre a cada persona que está conectada en este devocional. Oro para que en este día y en esta semana, Señor, tu verdad, Señor, sea revelada en nuestras vidas, para que conozcamos tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y podamos caminar conforme a tu palabra. Padre, te damos las gracias, quedamos en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao.